Hola amigos, esto es divulgaciontotal.com y en este video vamos a seguir traduciendo el extenso artículo de David Wilcock. En este caso vamos con la parte número 4, que es una sección muy interesante ya que nos da bastante información sobre Facebook, esta red social que mucha gente em, usa a nivel mundial. Millones de personas utilizan Facebook y hay mucha información interesante con respecto a esta red social. En esta sección, que es la sección 4 como dijimos, dice sorprendentes revelaciones de un insider de Facebook. Dice acá David Wilcock, al estado profundo ya no le importa. El estado profundo obviamente ha alcanzado un punto en donde ya no le importa nada. Están totalmente en pánico, ya que podemos ver esta censura masiva y otros medios que están utilizando y que ya se han discutido en las secciones previas. Si hablas sobre alimentos orgánicos o remedios naturales o posibles problemas con las vacunas o los predadores de niños, depredadores de niños, de Alex Jones, o si hablas del presidente de los Estados Unidos, bueno, te eliminan. El estado profundo muy probablemente sabe que su tiempo se le acaba y por lo tanto están tratando de reducir la velocidad y la severidad de su derrota cuando ocurra la desclasificación. Están desesperados para detenerte, para evitar que te enteres de los sistemas de armas que han desplegado activamente para la despoblación masiva y también de parte de las grandes farmacéuticas que hacen dinero. Hablar sobre el presidente de los Estados Unidos, al menos otra cosa sobre el presidente de los Estados Unidos que no sea odio, no. Mencionar a Alex Jones, no. Alimentos orgánicos, tampoco. Cuestionar las vacunas, no. Hablar sobre predadores de niños, tampoco. Pero también están utilizando otro tipo de influencia, en este caso político. Dice, la manipulación política de Facebook no se limita tampoco a los Estados Unidos. Lo mismo ha ocurrido en Italia y también en otras partes de Europa. Y nos muestra acá David un link a un artículo de Breitbart en donde se dice que se han eliminado algunas páginas de Facebook italianas que eran pro-populistas justo antes de las elecciones en la Unión Europea. Aquí dice en rojo, vemos que dice los esfuerzos de Facebook en Italia para influenciar las elecciones europeas son solo la punta del iceberg, según notaron los medios italianos. De acuerdo al diario italiano La Repubblica, el día 2 de mayo Facebook abrió un War Room o una sala de guerra en Dublín dedicada a tiempo completo a la campaña electoral europea, con 40 equipos de ingenieros, científicos, investigadores, especialistas de amenazas y expertos para cada país. Hay al menos 500 personas trabajando en las elecciones con la asistencia de 21 supuestos fact checkers. Los fact checkers son los que revisan hechos o datos, ¿no? Operando en 14 idiomas diferentes. Después nos dice David también que DARPA canceló LiveLog justo al momento en que Facebook fue lanzado. Chris Hughes, y aquí viene lo interesante, ¿no? Chris Hughes es uno de los fundadores originales de Facebook. Este nombre se convertirá en algo muy importante, en alguien muy importante en un momento. Como pueden ver aquí en reference.com, Hughes fue uno de los 3 originales, aparte de Mark Zuckerberg, y noten la fecha, ¿no? La fecha en que esto fue fundado, ¿no? Dice acá en reference.com. ¿Cuándo se fundó Facebook? Facebook fue inicialmente lanzado el 4 de febrero del 2004 y fue fundado por Mark Zuckerberg.
Dustin Moskovitz, Chris Hughes y Eduardo Saverin. Como muchos han señalado, el Pentágono anunció la cancelación de su proyecto LifeLog, se escribe Lifelog, LifeLog, justamente exactamente el mismo día que Facebook fue fundado, el 4 de febrero del 2004. Y aquí vemos un artículo a wired.com que dice que el Pentágono terminó el proyecto LifeLog. Dice, el Pentágono canceló su así llamado proyecto LifeLog, un ambicioso esfuerzo para construir una base de datos de rastreo a la existencia entera de las personas. Manejado por DARPA, que es el brazo de investigación del Departamento de Defensa, LifeLog apuntaba, dice David Wilcock acá, a juntar en un solo lugar prácticamente todo lo que un individuo dice, ve o hace. Las llamadas telefónicas que hizo, los programas de televisión que vio, las revistas que leyó, los tickets de avión que compró, los correos electrónicos enviados y recibidos. Es decir, era un proyecto de, digamos, vigilancia total. Pero bueno, más abajo dice David Wilcock que Chris Hughes hizo sonar la alarma el día 9 de mayo del 2019. Como acaban de ver, dice David, solo hay otros 3 miembros fundadores aparte de Mark Zuckerberg. Chris Hughes decidió hacer pública su información el día 9 de mayo del 2019 y la información es sobre las maldades de Facebook. Esta fue una noticia muy grande en ese momento y prominentemente fue mostrada en Drudge Report, este sitio web. El link original de MSN ha desaparecido, ya no aparece, ¿no? Aquí está el link. Pero gracias a la magia de archive.org, este sitio web que guarda, digamos, como una imagen de todas las páginas de internet, el documento fue recuperado. Y aquí está algunas citas a este link, ¿no? Dice 9 de mayo, es momento de romper Facebook. Y dice más abajo, han pasado casi 15 años desde que cofundé Facebook en Harvard. Y nunca trabajé en la compañía. No he trabajado, dice, perdón, Chris Hughes es el que escribe esto. Y no he trabajado en la compañía por una década. Pero tengo una sensación de enojo y de responsabilidad. Y después aquí dice, Mark aún es la misma persona que vi abrazar a sus padres mientras ellos dejaban nuestra habitación de la universidad a comienzos de nuestro año sophomore. El año sophomore de universidad es una de los grados de la carrera universitaria, ¿no? Grado 10 más o menos. Pero bueno, en otras palabras, dice Chris Hughes, es humano. En la universidad, perdón, el año sophomore es el segundo año, ¿no? de universidad. En otras palabras, dice, él es humano, pero es su misma humanidad la que lo hace tan problemático, dice. La influencia de Mark es inmensa, mucho más allá de lo que cualquiera en el sector privado o en el gobierno pueda tener. Mark, dice, es una buena persona, es amable, pero estoy enojado, dice, de que se haya enfocado tanto en crecer y que este enfoque lo haya hecho sacrificar la seguridad y la civilidad por clics. Estoy decepcionado de mí mismo y del equipo inicial de Facebook por no haber pensado más sobre cómo el algoritmo de la pared de las noticias de Facebook podría cambiar nuestra cultura, influenciar nuestras elecciones y
empoderar a los líderes nacionalistas. Y estoy preocupado de que Mark se haya rodeado a sí mismo con un equipo que refuerza sus creencias en vez de retarlas. En esta siguiente cita dice David Wilcock, Chris Hughes hace claro que Mark y sus potenciales manejadores querían usar Facebook para, entre comillas, dominar el mundo. Y continúa Chris Hughes aquí diciendo, somos una nación con tradición de monopolios, ¿no? Monopolios reinantes. No importa cuán buen intencionados los líderes de estas compañías sean. El poder de Mark es sin precedentes y es no estadounidense. Es hora de romper Facebook. Desde nuestros primeros días, dice Chris Hughes, Mark usó la palabra dominación para describir nuestras ambiciones, sin ninguna pizca de ironía o humildad. La dominancia de Facebook no es un accidente de la historia. La estrategia de la compañía fue ganar a cada competidor a plena vista y los reguladores tácitos y el gobierno, dice, y a veces explícitamente aprobado por el gobierno. Los inversionistas se dan cuenta que si una compañía comienza a tener tracción, Facebook va a copiar sus innovaciones, las cerrará o las adquirirá por una relativamente modesta suma. Así que, a pesar de la expansión económica extensa, el incrementado interés en las compañías de alta tecnología que recién empiezan y una explosión de inversiones de capital y el creciente disgusto del público por Facebook, ninguna otra compañía de red social importante ha sido fundada o creada desde el otoño del 2011. Yo estuve en el equipo original de las noticias de Facebook. Mi nombre está en la patente, dice. Y ese producto ahora obtiene miles de millones de horas de atención y jala también incontables montos de datos cada año. Lo siguiente, dice David Wilcock, es que Hughes describe cómo Facebook fue, digamos, controlando la libre expresión y superó a los gobiernos elegidos, esto a nivel mundial. Y aquí en esta otra cita, Chris Hughes dice, el aspecto más problemático de Facebook, del poder de Facebook, es el control unilateral de Mark sobre el discurso. No hay precedente para su habilidad de monitorear, organizar e incluso censurar las conversaciones de 2.000 millones de personas. El ejemplo más extremo de manipulación del discurso ocurrió en Myanmar a fines del 2017. Mark dijo en una entrevista a Vox que él personalmente tomó la decisión de eliminar los mensajes privados de los usuarios de Facebook que estaban alentando allí al genocidio. Yo recuerdo, dice acá, un sábado por la mañana recibí una llamada telefónica, dijo. Y cuando detecté que las personas estaban tratando de desplegar mensajes sensacionales a través de Facebook Messenger en este caso, para cada lado del conflicto, estaban básicamente diciéndole a los musulmanes, hey, está a punto de ocurrir un levantamiento de los budistas, así que asegúrense de que están armados y vayan a este lugar. Y lo mismo ocurrió en el otro lado. Mark dice acá, tomó la decisión. Detuvimos esos mensajes, ¿no?, para que no avancen. La mayoría de personas, dice Chris Hughes, podría estar de acuerdo con su decisión, pero es profundamente preocupante que tomó esa decisión sin ninguna responsabilidad
de alguna autoridad independiente o gobierno. Facebook podría, en teoría, eliminar en masa los mensajes de los estadounidenses también, si su liderazgo decidiera que no les gusta. Más abajo dice David Wilcock. Finalmente, Chris llama a una nueva agencia de gobierno para que regule apropiadamente a los grandes tecnológicos y que prevengan que esto ocurra. En esta cita dice Chris Hughes: solo el romper a Facebook no es suficiente. Necesitamos una nueva agencia que tenga poder del Congreso para regular a las compañías de tecnología. Su primer mandato u obligación debería ser proteger la privacidad. Yo tomo la responsabilidad por no haber hecho sonar la alarma antes. Don Graham, un ex miembro del directorio de Facebook, ha acusado a aquellos que critican a la compañía ahora como que tienen el coraje del último hombre tirándose encima de la pila en el juego de fútbol. Las recompensas financieras que obtuve de trabajar en Facebook radicalmente cambiaron la trayectoria de mi vida, dice Chris Hughes. E incluso después que hice el dinero, vi con sorpresa cómo creció la compañía. Dice acá David Wilcock: esta declaración pública de Chris Hughes fue increíblemente valiente y avesada. No es sorpresa que este artículo haya desaparecido misteriosamente, entre comillas, después de haber sido publicado el 9 de mayo de este año 2019. Solo un mes después, uno de los 3 miembros originales de Facebook, aparte de Mark, entregaron una carta a el cónclave de patriotas anónimos. En el contexto total, quizás puede ser que haya sido escrita por el mismo Chris Hughes, quien quizás haya estructurado su confesión en 2 partes. Primero, una versión pública que fue rápidamente censurada, la que sacaron, ¿no?, de la internet, y después una versión semi-anónima que fue mucho más intensa. Aquí vemos una fotografía pequeña de Mark Zuckerberg a la izquierda y Chris Hughes a la derecha, ¿no? Esta carta, dice David Wilcock, fue publicada en el sitio web American Intelligence Media el 13 de junio del 2019 y está siendo llamada como el dossier Zuckerberg o el expediente Zuckerberg. En este momento, antes de la publicación de este artículo, aún es muy desconocida, con solo 11 likes, 11 me gusta y 16 comentarios, pero eso seguramente va a cambiar. Habiendo dicho esto, si hay un artículo que absolutamente deben leer después de leer este libro electrónico que he publicado, dice David, este es el artículo que deben leer. Hay tanto en esto que es tan poderoso y sorprendente que es difícil de evitar citar toda la carta. Sin embargo, vamos a dejarles aquí el link para que lo puedan ver, dice David Wilcock, toda la declaración completa, ¿no? Pero dice David, déjeme ponerlo de esta manera: este expediente es tan largo, tiene palabras tan intrincadas, apasionadas y llenas con detalles, que definitivamente no es una mentira. Como investigador que ha hablado con docenas de insiders genuinos durante años, hay cientos de marcadores innegables que indican que esta persona es en efecto quien denuncia ser, quien dice ser. Esta persona está claramente arriesgando su vida para salir, dar un paso adelante, y también está totalmente preparado para testificar ante el Congreso por todo lo que ha escrito en este expediente. Dice acá también
Si tienes familiaridad con la investigación que hacemos en este sitio web y en otros como este, muchas cosas serán notorias para ti. En pocas palabras, este expediente dice que Mark fue un peón para los jugadores del Estado Profundo que lo usaron como un chivo expiatorio para crear Facebook y para que Facebook luzca como que vino de personas jóvenes, de gente joven. Mark aparentemente no hizo nada del trabajo por sí mismo y por lo tanto no puede siquiera describir cómo logró hacer las tareas iniciales de la creación de Facebook. Tristemente, él también supuestamente fue sujeto a un control extremo, control mental extremo, con torturas desde su niñez. Incluso rompió en llanto más de una vez describiéndolo a su amigo. Faltando poco para las elecciones del 2016, Mark recibió aparentemente la orden de sacrificar completamente a su, entre comillas, compañía, si fuera necesario, en un intento descarado para dirigir el resultado de las elecciones. Justo como parece que estamos viendo ahora con YouTube. Parte de lo que es tan interesante sobre este expediente es los detalles que se han puesto allí, ¿no? Que indican mucha más información de la que ha sido revelada. Otras áreas son extremadamente generosas con información al detalle. Realmente necesitan leer todo el documento para ver lo que quiero decir. Aquí hay ciertos detallitos, ciertas citas que particularmente llamaron mi atención de este expediente. Y aquí hay una cita, dice: Mark recibió la orden de ganar el país para Hillary o matar a la compañía en el intento. Él estaba cometiendo errores sorprendentes que mostraron la verdad de la maldad de la fundación de Facebook. Aquí hay otra que dice: creo que Mark está haciendo todo lo que puede dentro de su poder para que el presidente Donald Trump salga del cargo, de la misma manera como hizo todo lo que pudo para tratar de ayudar a que Hillary fuera electa. Si Trump continúa, los globalistas pierden. Otra cita dice: esta decisión actual de destruir Facebook desde dentro no es nada más que los manejadores de Mark usando a Mark en sus últimas horas de poder. Trump ganará en el 2020 y Facebook morirá. Otra cita dice: Mark quiere ser como Eric Schmidt de Google y controlar el mundo desde una torre digital de marfil y supervisar la despoblación de la Tierra. Estos maniáticos creen que están por encima de la raza humana y en realidad creen ser seres superiores o creen ser seres enviados a la Tierra para controlar a las masas. De mi experiencia, estas actitudes son extremadamente prevalentes en los gigantes de la tecnología de Silicon Valley y esto me enferma, dijo Craig Hughes en otra cita al documento que señala David Wilcock, ¿no? Si fuera esto en realidad toda una mentira, y de nuevo parece demasiado detallado y específico para hacerlo, estas áreas podrían fácilmente haber sido mucho más desarrolladas, ¿no? Si es que todo fuera mentira. Una cosa que he notado consistentemente con los insiders reales es que sueltan muchos diamantes incluso sin siquiera darse cuenta. Solo la idea de que los gigantes tecnológicos del Estado Profundo son
que digan que son seres superiores enviados a la Tierra para controlar a las masas, es una de estos datos que podría ser mucho más explicado, ¿no? Si este autor fuera un mentiroso, y muy probablemente hubiera usado esa sección del expediente para escribir mucho más sobre este tipo de teorías y ese tipo de información, ¿no? Más aún, el autor no entra en más detalles sobre por qué él piensa que el actual presidente de los Estados Unidos derrotará a los globalistas. La agenda de despoblación es mencionada también, realmente sin ningún comentario mayor. Y que si hubiera sido un mentiroso seguramente hubiera entrado a mucho más detalles en estos puntos. Ahora, sin mayor preámbulo, vamos a revisar solo unas cuantas de las citas, de las muchas citas que se deben ver, ¿no?, contenidas dentro de este expediente. Así que empecemos. Dice aquí, debo admitirlo, este expediente Zuckerberg tiene suficiente información como para poner a Mark detrás de rejas en la cárcel, ¿no? Así que antes, por lo tanto, dice, no, seguramente no va a ser tocado por los o mencionado por los medios masivos de comunicación. De acuerdo a la persona que entregó esta carta a un miembro de el cónclave patriota de Anónimos hace unos pocos días, el American Intelligence Media no dice que el expediente Zuckerberg sea 100% correcto, pero podemos declarar con absoluta confianza que la fuente es real. También creemos que hay muchas otras partes de lo que llamamos el dossier Zuckerberg que probablemente no será la última vez que escuchemos de esta fuente, ya que los problemas que está teniendo Mark en las noticias siguen aumentando. Y aquí empieza la sección del dossier, dice: a todos los usuarios de Facebook, Mark Zuckerberg y todos los que estuvimos desde el comienzo, les estamos mintiendo y usando su vida personal como un experimento controlado por el gobierno de lavado de cerebro y control mental. Básicamente un sistema de armas de los militares, especialmente la CIA, ¿no?, que al final se salió de control. En este punto, Mark Zuckerberg ha perdido ya el control de la compañía que él verdaderamente nunca poseyó, de la cual nunca fue propietario ni tampoco la operó. La verdad, nadie que haya trabajado con Mark sabe que su mente está en blanco. O, perdón, es lo contrario. Dice, verdaderamente, cualquiera que haya trabajado en algún momento con Mark sabe que su mente está en blanco y que no es nada más que un loro o una cotorra, ¿no?, para los manejadores del gobierno que lo crearon. Mark es incapaz de manejar o administrar un McDonald's, mucho menos aún una de las compañías más poderosas del mundo. Ni siquiera su nombre es real y su identidad siempre ha estado encubierta. Mark fue escogido como niño por un programa de entrenamiento de la CIA porque sus familiares eran algunas de las personas que estaban creando el programa. Los otros 3 equipos que estaban trabajando en Harvard o bajo el presidente de Harvard, que se llama Larry Summers, que trabajó para crear lo que DARPA y la empresa In-Q-Tel querían tener, que es una arma cibernética que pudiera controlar las mentes de cualquiera que pudiera ser atraído a esta. Facebook siempre fue un arma militar, justo como el Google de Eric Schmidt, el cual fue incubado de la misma manera que se hizo con Facebook. Mark fue solo un chivo expiatorio sin corazón, de sangre fría, no humano.
se convirtió de esta manera, o se convirtió en esto a través de un lavado de cerebro que recibió en sus años de escuela secundaria, de un programa de DARPA llamado TIA, o Terrorist Information Awareness, el cual necesitaba a un, entre comillas, niño genio para que sea el frontman, para que sea el que dé la cara. Esta estafa haría a Mark un modelo global de los genios de computadora irreverentes y de buen aspecto que, entre comillas, dominarían el mundo y llevarían a todos a un dios cibernético de inteligencia artificial. Mark fue simplemente una marioneta sin voluntad al comienzo y lamentablemente dice, no siento lástima por él. En esta siguiente cita, dice David Wilcock, encontramos que la relación entre Mark y el insider supuestamente no era platónica. Si este fue Chris Hughes el que escribió esta carta, esto podría explicar el título del artículo de MSN del mes anterior. En efecto, yo tuve un sueño en el cual vi este título con una coma en él. El título decía It's time to break up Facebook. Es hora de romper Facebook, pero con una coma, ¿no? Después de la palabra romper. El título, por lo tanto, indicaría que su autor estaba rompiendo con Mark, rompiendo entre comillas, ¿no? En más de una manera. Así que continuemos. Se van a dar cuenta por lo que dice en esta cita. Dice acá la carta de este insider que David sospecha que es Chris. Recuerdo cuando nos hicimos por primera vez roommates o compañeros de habitación con Mark en nuestro año en Harvard, el año sophomore, que es el segundo año, como hemos dicho ya. Estábamos en Kirkland House, en la calle JFK, y tuvimos que soportar a Dustin y Andrew. De nuevo, dice acá David, los otros tres fundadores son Dustin Moskovitz, Chris Hughes y Eduardo Saverin. Quizás Eduardo tenía el sobrenombre de Andrew, o Andrew quizás no era visto como uno de los otros tres fundadores. Pero bueno, continúa la cita y dice, Mark los odiaba, dice, porque ellos prevenían que nosotros pudiéramos dormir juntos. Incluso cuando estábamos, a pesar que estábamos en la misma habitación, dice. Fue frustrante y mantuvo nuestra relación en secreto. No hubiera pensado yo que la cosa que me atrajo a Mark, una cierta abertura por escuchar a cualquiera, también lo hizo extremadamente promiscuo con ambos sexos. Así que les dejamos eso ahí para que lo analicen, ¿no? En la siguiente cita, David Wilcock dice, ahora continúa el expediente. Comenzamos a escuchar sobre las prácticas de control mental que aparentemente ocurrieron. Y aquí es donde empieza a ponerse realmente como una película de suspenso y de espías. Si esto se prueba a ser cierto, esa película seguramente va a ser hecha algún día. Dice acá en esta cita, Mark no tenía moral, conciencia o vergüenza. También perseguía a mujeres en Craigslist, que es un sitio web, y algunas veces desaparecía yéndose con ellas. Era como un cuadro en blanco, dice, ¿no? Que simplemente hacía eco de lo que sea que ocurriera en su ambiente. Yo amaba y odiaba este aspecto de su personalidad, pero después descubrí que él y su hermano y su primo, todos eran iguales.
debido a los programas de lavado de cerebro a los que fueron sujetos durante la época de secundaria, de escuela secundaria. Si cierta persona hablaba a Mark en persona o por teléfono, él dejaba todo lo que estaba haciendo y hacía todo lo que le decían que tenía que hacer. Ciertas personas tenían más poder y efecto sobre él. Eventualmente descubrí, debido a que Mark se rompía y lloraba, que el lavado de cerebro era permanente y que todo era parte de la, entre comillas, posición que estas personas le habían prometido a Mark, ¿no? Le habían prometido crear para Mark. Él ni siquiera sabía cuál era esta, entre comillas, posición, ¿no? ¿Qué significaba o qué incluía? Antes de continuemos, dice David Wilcock, quiero señalar que Mark Zuckerberg fue representado por el actor Jesse Eisenberg en la película The Social Network, o la red social, ¿no? La cual promovió la historia, entre comillas, aprobada, ¿no? La supuesta historia oficial de cómo se creó Facebook. El Estado Profundo a menudo comunica sus mensajes subliminales a través de películas, incluidos el enlace de diferentes temas, todos juntos a través del mismo actor, representando diferentes roles. Esto puede ayudar a asegurarse que están, entre comillas, autorizados para salirse con lo que sea que quieran hacer, ¿no? Salirse con la suya, por las leyes espirituales que ellos llaman las reglas. Por lo tanto, encuentro muy interesante que este actor Jesse Eisenberg también hizo el papel de un asesino esclavo de control mental en la película American Ultra, la cual muy abiertamente aplaude a MK Ultra. Y aquí vemos una fotografía del póster de esa película con el mismo actor, ¿no? Esta película muestra a una víctima de MK Ultra, de programación MK Ultra, el tipo de superhéroe como el de la película Bourne Identity, mientras también honestamente reconocen los problemas horribles que causa. Adicionalmente también, Eisenberg hizo el papel de Lex Luthor en la película Batman vs. Superman, la cual es una de las películas más luciferianas jamás hechas. Tanto Batman como Superman en esa película son representados como los, entre comillas, ángeles caídos, mientras que Eisenberg es un demiurgo, en realidad es un Jesús de tipo o de estilo demiurgo, y que lo ponen como un ser demoníaco y malévolo. Incluso todas las cosas alrededor del personaje de Eisenberg en esa película son sorprendentemente descaradas, y seguramente sería interesante hacer un análisis de todo el detalle que vemos, ¿no? Aquí vemos una imagen justamente de Lex Luthor con este actor Eisenberg allí, y en la parte posterior se ve un cuadro con algo así como los ángeles caídos, ¿no? Estos seres con alas medios demoníacos. Pero en fin, continúa David. Dice, a medida que avanzamos, encontrarán que van a sentir algo de simpatía por Mark Zuckerberg, si es que todo esto es cierto. Este tipo de torturas es muy triste bajo cualquier circunstancia. Y sigue otra cita aquí al documento. Dice, Mark siempre tenía ataques de pánico y se rompía frecuentemente debido al lavado de cerebro. De acuerdo a Mark, dice, lloraba sobre su madre y la tortura que ella les permitió hacerle a él. En esa época, la boca de Mark hablaba mucho y nos decía decía a sus compañeros de dormitorio sobre todo el dolor y los planes horribles que esta gente malvada le hicieron. Antes de eso, sus dudas
y miedos prácticamente lo consumían en las noches y casi no podía dormir debido a las pesadillas. Cuando Mark se convirtió en una persona muy rica, simplemente comenzó a usar drogas para enmascarar estos miedos. Aquí vemos cuál es el valor estimado neto de Mark Zuckerberg, ¿no? 71 mil millones de dólares. Como nota aparte, dice David, es notorio, es un gesto notorio el dar 99% de sus ganancias, ¿no? En este momento le quedan aproximadamente 710 millones de dólares, ¿no? Pero bueno, dice después, a medida que el expediente continúa, descubrimos que Mark aparentemente no puede explicar cómo supuestamente creó Facebook. Aquí hay una cita que dice, si lo enojas preguntándole sobre la creación de Facebook, Mark entra en pánico y tiene un ataque de pánico porque casi siempre cuenta una historia, digamos que no cuadra y al final acaba luciendo como un idiota. Él no puede soportar preguntas como ¿cómo hiciste Facebook? Porque él no lo hizo. Una vez hasta me reí, dice este insider, de una de sus respuestas estúpidas. Dijo, vi que Harvard no tenía un Facebook, así que hice uno. O algo parecido a eso, dijo, ¿no? El periodista lo dejó tranquilo con esa mentira, como siempre hacen los periodistas. Mark Greenberg, que ese es su apellido verdadero, no es Zuckerberg, no escribió una sola línea de código fuente de programación para Facebook. Esas son mentiras y propaganda generada por sus manejadores militares de gobierno. A medida que continúa el expediente, dice David, encontramos que el presidente de Harvard aparentemente estaba directamente envuelto junto con otros agentes de alto nivel. Aquí dice, Mark simplemente tuvo que ajustar, dice, Mark simplemente hizo que otros ajustaran el código a lo que el proyecto de ciberguerra y de armado militar auspiciado por el gobierno dirigía, ¿no? Era dirigido en realidad por el presidente de Harvard, Larry Summers. Incluso Summers mismo tuvo su propio estudiantes y un staff, un grupo trabajando para él, desarrollando en una computadora de Harvard lo que él llamaba Facebook. Así que Mark ni siquiera creó el nombre. En esta siguiente cita, dice, o extracto, dice David, descubrimos que el fundador de Google, Eric Schmidt, fue aparentemente parte de la misma iniciativa. El autor del documento da muchos detalles sobre quién exactamente estuvo involucrado en financiar y organizar todo esto. De nuevo, los detalles aquí son lo suficientemente interesantes para sugerir que esto no es una mentira. Y en esta cita dice, Eric Schmidt fue el niño modelo para los genios de Silicon Valley que manejaban corporaciones que estaban básicamente exentas de la persecución. Ellos son la fachada para las compañías que son usadas como armas militares y que siempre están financiadas por los mismos banqueros malvados. Fidelity Investment, Vanguard, esto ya hemos visto también, ¿no? T. Rowe Price, BlackRock, JP Morgan, HSBC, Accel Partners, Kleiner Perkins y el resto de los inversionistas de capital de Silicon Valley, quienes siempre hacen mucho dinero de las compañías que no tienen contratos del gobierno. Estas compañías como Facebook son solo una excusa para experimentos de operaciones negras de control del enemigo y Mark no sabe quién es el enemigo.
la falta de moral de Mark, la falta de brújula moral de Mark, lo hizo el perfecto chivo expiatorio para los nuevos experimentos militares en los ciudadanos estadounidenses. La siguiente cita, o el siguiente extracto, dice David, detalla cómo los jugadores ocultos han usado compañías como Facebook y YouTube para manipular las elecciones. Dice aquí, creo ahora, ya que Mark estuvo muy consciente de las intenciones malvadas del gobierno, que él ha cometido crímenes de muchos tipos con la intención clara y premeditada de dañar a cada usuario de Facebook. Esa es la razón por la que Mark permitió que Facebook sea usado para manipular las elecciones. No tiene un núcleo moral. Yo personalmente, dice el denunciante, vi la plantilla que Hillary ordenó que usa Facebook para manipular a los votantes para que ganen las elecciones por ella. Dado la cantidad de interferencia de las elecciones de las grandes tecnológicas en el 2016, me hice un creyente muy ferviente en los milagros. He visto la verdad con respecto a la supuesta interferencia rusa, entre comillas, ¿no? Y puedo decirles que todo fue inventado y en efecto fue en realidad exactamente lo opuesto a lo que los medios reportaron. He visto tantas acciones ilegales de Facebook que de hecho soy cómplice de los crímenes. Esa es una de las razones por la que debo permanecer anónimo. Pero les aseguro, si yo testificara, Mark y yo seríamos encerrados junto con otros miembros de esta cofradía, así como también muchos otros empleados de Facebook. En la siguiente cita descubrimos que todos, dice David, dentro de este equipo nuclear, aparentemente sabían exactamente lo que estaban haciendo. A pesar que no te diré quiénes son los miembros de este grupo de Mark Zuckerberg, dice, puedo señalar que todos los miembros originales de Facebook sabían desde el principio que era un proyecto militar para ciberguerra y control mental. Todo lo que se hizo desde el comienzo fue un experimento solo para ver cuán lejos una plataforma de red social podría llegar para conquistar al enemigo, a través de manipulación del comportamiento con guerra electrónica. La idea de que Mark quería conectar a todos los estudiantes de universidad en los Estados Unidos era una idea novel que fue mucho más allá de su verdadera intención, el control mental de cada usuario en el mundo. Las plataformas gratuitas como Google, Gmail, Facebook y el resto fueron trucos de confianza para obtener usuarios y experimentar con ellos. Mi viejo amigo Sean Parker, un miembro también inicial de Facebook, ha confesado todo, entre comillas, a los medios. Y específicamente dijo la verdad, de que Facebook tuvo la intención de ser una ciberdroga para crear y controlar a los adictos digitales. Como dijo Sean, sabíamos desde el comienzo que estaban dañando a cada usuario. Por eso es que nunca dejamos que nuestros amigos o nuestros niños usaran esos sistemas. Los daña tremendamente. Y fue esa la idea original, la intención original, ¿no?, del medio. Mark y yo recibimos información de los representantes de DARPA de que este era el intento de Facebook, la intención de Facebook desde su creación. Y David Wilcock dice más abajo, ahora puedes comprender por qué ni siquiera abro Facebook a menos que tenga que anunciar algo. Las cosas se ponen incluso más siniestras a medida que avanzamos desde aquí. Esto, en efecto, es cómo nos ve el estado profundo, basado en mi propia investigación personal, dice David. Y en esta otra cita
al documento, dice: la ley patriota de los Estados Unidos permite a los militares considerar a todos los estadounidenses como un posible terrorista o enemigo de guerra hasta que se pruebe lo contrario. Cada persona en la Internet, que también ha sido creada por DARPA, es considerada un ciberterrorista. Los militares ven esto como su trabajo, ¿no? El crear sistemas para vigilar, tener como blanco, desarmar y controlar remotamente y agresivamente al usuario. Yo odié la idea, dice el insider, desde el primer momento que la escuché. Personalmente nunca he usado Facebook y no dejo que nadie que quiero la use. En la siguiente cita, dice David, obtenemos testimonio adicional de testigo del aparente control mental que estaba siendo usado en Mark para mantenerlo en línea. Dice aquí: a veces los convencíamos de que el proyecto era totalmente errado o es totalmente malo, equivocado. Pero todo lo necesario, todo cambiaba una vez que recibía una llamada telefónica de, entre comillas, arriba, y Mark regresaba a su mismo esquema. Era verdaderamente patético el ver que Mark no tenía libertad, que le decían qué cosa hacer. También era tan pobremente organizado y tan mal pensador que no podía terminar nada. Sus tareas, sus trabajos de escuela, sus trabajos en los proyectos, nada. La siguiente cita, dice David, el siguiente extracto de nuevo muestra que este insider fue expuesto a los conceptos elitistas que son muy comunes dentro del Estado profundo. Dice acá la cita: Mark se ha convertido con los años en un enemigo de los Estados Unidos. De hecho, él odia a los Estados Unidos y hace monólogos renegando sobre cuán orgulloso está de que puede evitar los impuestos de los Estados Unidos y engañar a la gente estadounidense, ¿no? A quienes él considera que son como animales. Mark cree que él es un ser superior, por encima de los seres humanos. El siguiente extracto, dice David Wilcock, revela uno de los personal militar de alto rango que aparentemente dirigía el proyecto. Un día, dice la cita, Mark fue llamado a la oficina de Summers en Massachusetts para reunirse con un hombre muy inusual. Su nombre era Andrew Marshall y él era el jefe de la oficina de evaluación de red naval de inteligencia. Mark estaba aterrado de Marshall desde el comienzo. Marshall hizo que Mark firmara un acuerdo secreto con el gobierno y otros acuerdos de seguridad antes de decirle a Mark que la naturaleza máxima militar de lo que el proyecto Facebook de Harvard significaba. Mark y Harvard estaban simplemente siendo usados como un think tank, como un lugar de incubación de ideas para encubrir un proyecto militar que necesitaba un rostro corporativo. El siguiente extracto, dice David, requiere que vayas de vuelta al artículo para tener todo el detalle. Esto es incluido aquí simplemente para señalar que los datos de LifeLock fueron directamente pasados o transferidos a Facebook. Y en esta otra cita dice: Chandler le dijo a Mark que IBM Eclipse estaba preparando el programa de Michaels mientras ellos hablaban, para darle a Mark para el lanzamiento de Facebook en EclipseCon 2004 en San Francisco, justo después del periodo de lectura de enero en Harvard, y dijo que el plan era transferir
todos los datos del LifeLog de la NSA tan pronto como sea posible a la plataforma Facebook también. En la siguiente cita, el insider va o entra en más detalles sobre el alcance masivo de la vigilancia del gobierno que Facebook y Google estaban haciendo, ¿no? Como los estaban usando. Dice acá, no hemos hablado antes de esto, pero personalmente no puedo mantener mi silencio más. Debo hablar abiertamente sobre la vigilancia criminal que Mark hace a través de Facebook porque se pone peor cada día. Los manejadores de Mark le dicen que permita más vigilancia, incluso brechas de seguridad, vendiendo los datos de los clientes, permitiendo que sean espiados por la CIA, NSA, DIA, GCHQ, MI6, Five Eyes, mintiendo al Congreso, manipulando elecciones, permitiendo que todos tengan acceso a los datos de Facebook, censurando a los conservadores, siendo una plataforma para el Partido Demócrata. Y muchos otros cargos que han aparecido en contra de Facebook en otros países y en los Estados Unidos. Mark no me escucha, ni tampoco a nadie más, ¿no? Cuando le decimos que detenga esta locura. Creo que es inestable y que no es apto para manejar Facebook. Aquí hay una versión más larga de una de estas citas que señalé, dice David Wilcock, a medida que empezábamos esta sección, con respecto a la interferencia en las elecciones, ¿no? Aparentemente Facebook fue visto como completamente descartable si esto significaba que Hillary pudiera ganar las elecciones del 2016. Esto es exactamente lo que parece que ha ocurrido ahora con YouTube. Para quien quiera que sea el candidato en el 2020, ¿no? A medida que discutimos a través de esta actualización, de este artículo. En esta cita dice, a Mark le habían dicho que ganara el país para Hillary o que matara a la compañía en el intento. Él estaba haciendo unos errores sorprendentes que mostraban la verdad de la fundación malévola de Facebook. Nuestros secretos estaban siendo sacados como sangre de un cerdo que está siendo asesinado. Seguí hablando a Mark, tratando de cambiar su manera de pensar, pero se convirtió cada vez en más loco e imposible de hablar con él. Dice acá David, otra, entre comillas, revelación que no es particularmente sorprendente es que Mark fue aparentemente instruido u ordenado a que no se preocupe de nada si es que en realidad destruía Facebook. En vez de ser eliminado, él aparentemente se convertiría en alguien 7 veces más rico. En esta cita dice, luego un día me di cuenta que lo que Mark estaba haciendo con el estrellado de Facebook o con la destrucción de Facebook, ¿no? Le estaban diciendo que obtendría un, entre comillas, trato con los cargos del gobierno en contra de la compañía y que no tendría que pagar miles de millones en multas. El trato sería como un trato del gobierno con Standard Oil cuando fueron acusados de problemas de monopolio. Los hicieron romper la compañía en 7 compañías diferentes, todas las cuales se convirtieron en compañías tan grandes o más grandes que Standard Oil misma. Así que el partir en pedazos un monopolio hizo a los dueños, en ese caso, 7 veces más ricos. En el siguiente extracto vemos otro ejemplo que he compartido de la sección resumen, dice David, ¿no? Cuando al comienzo del artículo explicó de qué se trataba. Si este insider era muy pro-Trump y todo esto fuera una mentira, podríamos esperar mucho más detalle en esta sección de lo que en realidad tenemos, ¿no? Y aquí en esta sección dice, no quiero irme a la tumba sabiendo que no hice algo para
remediar mis pecados al perpetuar estas mentiras. Creo que Mark está haciendo todo lo que tiene en su poder para hacer que el presidente Donald Trump sea depuesto. Justo exactamente como hizo, o todo lo que hizo al tratar de ayudar a Hillary a ser electa. Si Trump continúa, dice, los globalistas pierden. Mark es un verdadero globalista, ya no es un estadounidense. Mark esencialmente no tiene un plan para Facebook, simplemente hace lo que le dicen y siempre lo hizo así. Mark no toma ninguna decisión por sí mismo, ni una sola. La decisión actual de destruir Facebook desde dentro no es nada más que los manejadores de Mark usando a Mark en sus últimas horas de poder. Trump ganará el 2020 y Facebook morirá. La única pregunta que queda es si Trump acusará a Mark Zuckerberg de los crímenes que cometió, ¿no? Luego dice acá David, nuestro insider revela que todos en el directorio y en los equipos de inversionistas aparentemente comprenden qué es lo que esta compañía está haciendo. Como un Facebook insider, dice, demando que Mark sea despedido y que todos los activos les sean quitados debido a sus mentiras interminables a los accionistas y los usuarios de Facebook. Los miembros del directorio y los inversionistas institucionales todos saben sobre los contratos secretos de gobierno que han hecho que la compañía crezca desde su inicio. Pero la mayoría de los accionistas promedio no lo saben. Es un arma de operación psicológica militar poseída por el gobierno que se ha salido de control. Ha sido usado para razones o propósitos traicioneros y para acciones sediciosas en contra de la gente de Estados Unidos. En la siguiente cita, dice David, contiene el tipo de información de insider que podrías ser muy conocida por alguien que estuviera trabajando dentro de la compañía en esa época, en el 2004. Todavía, dice, puedes comprar el libro de Catherine y leerlo por ti mismo en ese momento. Este libro se llama The Boy Kings, ¿no? Los chicos reyes. A Journey into the Heart of the Social Network, o un viaje dentro del corazón de la red social, por Catherine Laws. Dice acá en esta cita, después que se cansó o se hartó de las mentiras, la ex escritora de discursos de Mark, Catherine Laws, describió en su libro del 2004, The Boy Kings, que Facebook ha robado datos personales y los ha vendido, que han creado un perfil oscuro de cada usuario y lo han vendido a todos los que pagaran el precio, que han creado archivos secretos con fotos comprometedoras, que han permitido a todas las agencias de gobierno que accedan a los datos de los usuarios, que han roto todos los acuerdos con los usuarios, que han mentido continuamente a todos los usuarios, que han construido puertas traseras para los militares y muchas otras actividades ilegales, inmorales y no éticas. Mark Zuckerberg o Greenberg estará dispuesto a intentar permitir que estas actividades criminales continúen sin ser revisadas en Facebook. Puedes apostar a que sí, y lo está haciendo aún, y se está poniendo cada día peor. Después David dice, este es el último extracto que vamos a revisar de esta sorprendente sección. Dice, esto muestra que los planes globalistas continúan a un sistema, y lo que piensan hacer es un sistema
de, entre comillas, crédito social de estilo comunista, en donde tu habilidad de vivir para vivir o morir, comer o morirte de hambre dependerá de cuán obediente eres. En esta otra cita dice: yo me he opuesto a las acciones malvadas e inmorales de Mark desde nuestro primer año en Harvard. Nada ha cambiado excepto que Mark se ha puesto peor y sus manejadores se han hecho más exigentes y están condenando a Facebook a la basura y creando las circunstancias para que Mark se convierta en alguien mucho más rico, pero también más loco. Su siguiente proyecto incluye un sistema tal como el que Eric Schmidt creó para China. Un sistema de crédito social que controla la libertad de cada ciudadano estadounidense. Cuando Facebook sea roto, las nuevas compañías tendrán un sistema de crédito social llamado Dragonfly incorporado. Mark quiere ser como Eric y controlar al mundo desde una torre de marfil digital y supervisar la despoblación de la Tierra. Estos maniáticos creen que están por encima de la raza humana y en realidad creen que son seres superiores enviados a la Tierra para controlar a las masas. Por mi experiencia, estas actitudes son extremadamente prevalentes en los gigantes de la tecnología en Silicon Valley y me enferman. Finalmente, dice David, nuestro insider asegura que participará directamente en los próximos juicios o tribunales, lo cual es muy emocionante si es que es cierto. Dice, personalmente, la cita, ¿no? Estoy dispuesto a testificar sin ninguna inmunidad y a sufrir cualquiera que sean las consecuencias que me merezco por saber estas cosas y nunca haberlas mencionado. Sé de la corrupción tan grande en Washington, D.C. y que no tengo ninguna oportunidad de mostrar esta información sin haber sido revisado, asesinado, silenciado, como ha ocurrido con otros. Sugiero que el nuevo fiscal general simplemente lea esta carta, investigue y luego le pregunte a Mark Greensberg o le pida a Mark Greensberg que programe una sola línea de código coherente de programación, obviamente, ¿no? De computadora. Cuando no pueda hacerlo, que lo encierre. Después dice David, con todo lo anterior en mente, no es realmente sorprendente descubrir que Zuckerberg aparentemente tiene algo así como un paracaídas de pánico, ¿no? Con el cual pueda tratar de escapar si es que todo empieza a derrumbarse. Y aquí hay una cita a un artículo de Fox News en donde se detallaba que al parecer Mark Zuckerberg tiene en una de sus salas de reuniones en el cuartel general de Facebook, tiene algún tipo de mecanismo de escape de emergencia. Parece que esta sala tiene paredes de vidrio y él tiene algún tipo de manera de salir repentinamente de allí directamente a donde están los autos para escapar o algo así, ¿no? Es un rumor que corre entre los empleados de Facebook. Dice acá, hay un rumor persistente entre los empleados de Facebook que tiene un paracaídas de pánico con el cual su equipo lo puede ayudar a evacuar y a salir de la oficina de manera muy rápida, ¿no? Después dice David acá, el siguiente video no incluye todas las revelaciones de la carta de este insider, pero aún así es muy cercano, ¿no? Sorprendentemente cercano. También tiene unos gráficos que son muy interesantes y entretenidos y por lo tanto es un esfuerzo muy interesante del creador de este video, ¿no? Quizás tengas que ver este video más de una vez ya que se mueve muy rápido y obviamente la que lee la información está leyendo de un documento escrito. Todo esto, dice David,
se agrega a una narrativa muy convincente. El mismo tipo de intenciones siniestras reveladas en la supuesta reunión del 91 sobre el futuro de la música hip hop también son vistos en el expediente de Facebook. Quizás puedas luchar con la idea de que todo esto sea verdad, y comprendo eso. Es muy difícil ajustarse a una nueva realidad como esta. Considero que el enfrentar la realidad es algo muy importante, es una disciplina espiritual muy importante que debemos adoptar. Quizás te estés preguntando por qué la gente que diseñó este sistema de red social armado lo considera una herramienta para la despoblación. La respuesta es simple. Han creado un ciberuniverso completamente sin ley, en donde todos pueden hacer lo que sea que quieran sin virtualmente ninguna repercusión. En nuestra sociedad normal tenemos leyes codificadas y establecidas para cómo interactuar en casa, en las calles, en los parques, en los negocios y en el lugar de trabajo. Estas leyes se remontan a, por lo menos, la época del Imperio Romano, si no es que existían en la misma Sumeria. Y hay guías estándar, ¿no? En el mundo de las redes sociales armado, no hay leyes. Los psicópatas, narcisistas, los bullies, pueden hacer lo que les venga en gana. Hay incontables casos de gente que ha cometido suicidio o ha sido impulsado a violencia doméstica y a asesinato por estas situaciones. Cada muerte causada por las redes sociales armadas contribuye al objetivo de despoblación de la élite. Más aún, cuando te descubres a ti mismo en una posición de influencia que amenaza a la élite, serás blanco de agentes pagados. Esto fue revelado en los documentos Snowden y ahora voy a citar, dice, el documento de Corey Goode, que fue una declaración pública recientemente que hizo a través de su sitio web Sphere Being Alliance y que no vamos a leer en estos momentos porque esto ya lo hemos traducido, tenemos un video y vamos a poner seguramente en la parte superior una tarjetita con un link a esta información, ¿no? Del sitio web de Corey Goode. Y bueno, después de esto continúa David Wilcock y dice: he estado hablando sobre ovnis y el estado profundo en la internet desde el mismo comienzo de 1996 y con un sitio web desde 1999. Soy un veterano de las guerras en los foros y he aprendido hace mucho tiempo que verdaderamente no deberías, entre comillas, alimentar a los trolls. Todo lo que siempre vi fue gente cambiando el tema a nuevos ataques o de alguna otra manera ignorándote cuando tratabas de desacreditar o desmontar sus argumentos sin sentido. En cualquier día, en cualquier momento, si escojo prestarle atención a esto, hay miles y miles de declaraciones difamatorias siendo hechas en mi contra. Es posible ponerse fuerte y aprender a no tomar nada de esto personalmente. Esta es una habilidad que toma mucha práctica y tristemente muchas personas no tienen las herramientas para hacerlo. A medida que avanzamos a la siguiente sección, discutiremos la historia prohibida de la Alianza Internacional trabajando para traer o para terminar toda esta locura de la élite. Esta es una historia que he estado rastreando desde el 2007 y he estado recibiendo también informes de los insiders desde el 2009 y estoy muy contento con el progreso que estamos viendo ahora. Y con esto termina la sección 4 del artículo de David Wilcock. Como siempre vamos a continuar en la siguiente transmisión, seguramente en otro video con la sección 5 y eventualmente la sección 6 que están muy interesantes también.
No se olviden, suscríbanse a Ileana Historias, suscríbanse a Divulgación Total, síganos en Facebook y en Twitter, visítennos en divulgaciontotal.com y nos comunicaremos en la siguiente. Muchas gracias y hasta entonces.